Buenas a todos, bienvenidos una semana más. Bienvenidos a los magos y a los amagos de mago también. Mi nombre es Juan Colás y esto es La Hora del Aquelarre. El vídeo de hoy es bastante especial, pero antes de introducirlo, dentro intro. Estaréis pensando, o Juan ha cambiado mucho, o el que está en la hora del aquelarre no es Juan. En efecto, yo no soy Juan, soy Jorge Rastrel y he venido a robar un pequeño espacio de la hora del aquelarre porque quería hablaros de un método de trabajo que yo utilizo para trabajar la ficción en magia. A nivel personal, lo que yo hacía cuando trabajaba efectos de magia era coger un efecto que conociese e intentar buscar una narración que le sentase bien, es decir, adaptar una presentación a un efecto que ya existe. Lo que pasa es que según fui avanzando y según fui trabajando a lo largo del tiempo, me tuve inquietud porque la situación fuese al revés, es decir, por elegir un tema del que hablar o una narración que a mí me motivase a nivel personal por lo que fuese, y a raíz de eso construir un efecto de magia. Entonces, hoy os vengo a contar, por si a alguien le apetece probar, un método de trabajo que sirve para esto. Antes de empezar, os recomiendo, si no estáis acostumbrados a escribir guiones o no tenéis mucha idea de narración, un libro que a mí me ayudó mucho y que de hecho parte de este método de trabajo tira de ese libro, que se llama Anatomía del Guión, que es de John Truby, que os pondré pues alguna imagen por algún punto para que veáis bien cuál es el libro y el nombre del autor. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con lo que es el método de trabajo como tal, así que... Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para trabajar desde la ficción a través de este método que he venido a contar? Lo primero es elegir un concepto en una sola palabra, muy importante. O sea, no, ni frases, ni una sola cosa. Por ejemplo, la muerte, la vida, el amor, el desamor, la amistad, cada uno lo que le motive, yo qué sé, el universo. Pero lo importante es que sea un concepto y cuanto más amplio mejor, porque lo que vamos a hacer es desarrollar ideas alrededor de este concepto y cuanto más amplio sea, pues nos permitirá añadir más cosas alrededor de él que nos permitirá generar una premisa. Si no sabéis qué es una premisa, vuelvo a deciros que le echéis un ojito al libro de Anatomía del Guión. No obstante, más adelante explicaré qué es la premisa en el método de trabajo. Bien, una vez tenemos el tema, por ejemplo, en este caso la muerte, vamos a generar un mapa conceptual. En este mapa, en el centro vamos a situar la palabra grande y con un circulito así alrededor, y todas las ideas que por lo que sea nos sugiera esa palabra las vamos a ir añadiendo alrededor de este mapa conceptual con flechas. Cuanto más tengan que ver las palabras con la idea principal, más cerca van a estar en el mapa conceptual, y cuanto menos tengan que ver o más difusas sean, más lejos. No obstante, os he traído un ejemplo. ¡New! Este es un mapa conceptual en chiquitito, que es la imitación de un trabajo que yo tengo que es mucho más amplio, pero como estaba muy guarrete, y esto es un ejemplo, pues yo creo que con esto vale. En este caso es la muerte. Como veis, hay ideas que os he dicho que salen del centro, y cuanto más relacionadas están con la idea principal, más cerca están. Por ejemplo, aquí he colocado una muy lejos como ejemplo, que sería la palabra verde, que Lorca, por ejemplo, lo utilizaba como para referirse a la muerte, pero si tú no explicas ese concepto puede ser que el público no lo entienda. Sin embargo, hay las palabras que están cerca, que son, por ejemplo, tumba, o ¿qué más tenemos? O cementerio, o espíritus, sí que son cosas que están relacionadas de una manera u otra con la muerte y que se entienden sin necesidad de explicarlo. Hay otra cosa que no os he comentado y que es muy importante. Las ideas, veis aquí que hay algunas de las ideas secundarias que tienen una flecha que las une entre sí. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando hagáis un mapa conceptual os daréis cuenta de que cosas que habéis ido escribiendo a lo largo de los días tienen que ver.
Entonces yo os aconsejo que las unáis porque eso genera nuevas conexiones en tu cerebro que quizá te hagan encontrar una premisa. En este ejemplo, aquí abajo, a mí el tema de la muerte me sugirió dos cosas. Por un lado, el alma y por otro lado, un mito egipcio que seguro que conocéis, que es lo de la balanza con la pluma, y cuando morías ponían tu alma a un lado de la balanza y tenía que pensar menos que la pluma para poder entrar y bla 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 bla. Entonces, ¿qué hice? Yo uní esas dos ideas y me quedé con el concepto de el peso del alma, que además hay una película que trata este tema que se llama 21 gramos y bueno, si alguien se quiere informar sobre esto, pues que lea sobre por qué el alma pesa 21 gramos. Pero lo importante es que yo en este momento localicé mi premisa. ¿Qué es la premisa? La premisa en este método lo es todo. Es lo que nos va a definir cómo va a ser el efecto que vamos a realizar. Y en mi caso, cuando localizo la premisa, la rodeo también en un círculo azul. Y antes de comenzar a explicar la premisa, una cosa que os recomiendo cuando hagáis el mapa conceptual. Que lo vayáis escribiendo a lo largo de varios días. Que no os pongáis un solo día e intentéis sacar algo. Porque es beneficioso incluso desconectar y yo os diría que os pusieseis una hora cada día, es decir, pues en este ratito, en 5 o 10 minutos, voy a mirar el mapa y voy a ver qué puedo añadir. Y después de una semana, más o menos, intentamos unir ideas y ver si encontramos la premisa. Y ahora estáis preguntando, ¿qué es la premisa? ¿Qué es la premisa? Pues tranquilos, que llega ya. Si es la siguiente parte de todo esto. Así que, la premisa. Bien, ya hemos llegado a la parte de la premisa que, como os he dicho antes, es fundamental. Es todo en este método de trabajo. La premisa lo que nos dice es que es muy importante, por cierto, que sea una sola frase donde se condense todo el tema que queremos trabajar a través del efecto. Y os voy a poner ejemplos de premisas. El alma pesa 21 gramos. Esa es la premisa que os comenté anteriormente. Las estrellas son pequeñas porque las vemos desde lejos. Otra premisa. El efecto Pigmalión, que es el mito griego de que es un artista que se enamora de una estatua que talla y con un beso esta estatua cobra vida. Otra premisa, el humo oxida. Estos son premisas, cosas a cumplir, lo que queremos que el efecto que vamos a narrar transmita. Una cosa muy importante, una vez tenemos la premisa, es localizar cuál es el foco, ¿no? Cuál es la clave en la premisa. Por ejemplo, en el alma pesa 21 gramos, la clave es el peso. En las estrellas son pequeñas porque las vemos desde lejos, la clave es la situación. Es decir, el lejos o el cerca. Si las veo desde lejos son pequeñas, pero si las viese muy cerca serían enormes, como el sol, que lo veo como una esfera. En el mito de Pigmalión, que es el beso que da vida, la clave es el beso. En el humo oxida, lo importante es el humo, ¿no? Porque es el que genera la oxidación. Una vez tenemos generada la premisa y sabemos qué es lo importante dentro de esta, lo que hay que pensar ahora es qué objetos utilizamos. Pero antes de ir a los objetos, que es la última parte del método de trabajo, hablar un poquito más sobre la premisa. La premisa nos va a dar generalmente tres cosas. Nos va a dar pistas sobre los objetos. Por ejemplo, en la del peso, el alma pesa 21 gramos. Me da pistas sobre qué debo utilizar. Si es el peso, pues lo suyo sería que utilizase algo que recogiese el peso, el gramaje, con cierta exactitud. O sea, si pongo la mano y digo, yo creo que aquí hay 2 cartas más, el acercamiento está bien, pero si es una báscula, pues está mucho mejor, ¿no? Porque capta el peso con mayor exactitud, por lo tanto es más fiel a la ficción. Bueno, eso es uno. Las premisas nos pueden dar pistas sobre los objetos a utilizar. Otra cosa que nos puede dar la premisa es la situación. Me explico. Como ya os he dicho antes, lo de las estrellas. Ahí lo importante es el cerca o lejos, la perspectiva. Esa es la situación. Y eso es lo importante. O por ejemplo, en un cuento, me invento. Cada 1000 años un erizo se pierde en el desierto, se encuentra con una chumbera y se convierte en Buda, el erizo, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? ¿El erizo? No. ¿La chumbera? Tampoco. La situación, porque solo sucede cada 1000 años. Entonces eso es lo que hace que sea importante. Si todos los erizos que se pierden en el desierto se convirtiesen en Buda, pues sería una historia que no tendría gracia contar, ¿no?
Y por último, lo que nos puede dar la premisa, como sería en el ejemplo del efecto Pigmalión, que lo importante es el beso, es el gesto mágico. Lo que hiciésemos o quisiésemos narrar a través del efecto Pigmalión sería, la clave sería utilizar el beso como gesto mágico. Pero esto requiere una adecuación, que la adecuación es tan importante a nivel de coherencia o de gesto o de situación como los objetos. Así que vamos a pasar ya a la última, creo, parte del vídeo, que son los objetos y la adecuación a la premisa. Bien, ya hemos conseguido tener lo más difícil y hacer lo más complicado. Por un lado tenemos la premisa y hemos localizado qué es el foco, qué es lo importante. ¿Qué es lo que hago yo una vez tengo la premisa y tengo localizado el foco? Pues empiezo a tirar de todo mi conocimiento ilusionista y de todos esos objetos que ya son pues muy conocidos para mí, como las cartas, las monedas, y intento ver cómo cuadran con estas premisas y se podrían utilizar. Hay veces que no sirven y hay que utilizar objetos diferentes, y hay veces que nos pueden ayudar incluso en vida interna, ¿no? Como método. Y ahora explico esto. Voy a utilizar las mismas premisas que antes y voy a poner ejemplos de qué objetos o cómo tratar la premisa para intentar que la ficción se comunique de la manera más real posible, ¿no? Que se adapte de la mejor manera. En la primera, la del alma pesa 21 gramos. De hecho, voy a comenzar con esta porque para mí es la más cómoda, porque son dos efectos que realmente sí que realizo en público. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió con esta premisa? Pues con una báscula de precisión y unas cartas blancas le pedía a un espectador que primero cogiese una carta y la pusiese encima de la báscula. Pues una carta, para que lo sepáis, pesa 1,62 o 61 gramos. Luego el espectador firma y al poner la carta otra vez en la báscula pesa 0,21 gramos más. Luego cogemos la carta, la rompemos y a volver a ponerla a la báscula pesa lo mismo que al inicio, 1,61 gramos. ¿Sí? Aquí el acercamiento está bien, porque el objeto principal ya lo habíamos localizado anteriormente, que era la báscula, porque el peso era la clave en esta premisa. Pero, sin embargo, se queda un poco coja, ¿no? Porque el hecho del alma, que sí que es cierto que en la premisa hablamos del peso, no es solo eso, sino que algo que tiene alma tiene vida. Y de aquí, de hecho trabajando con Juan, surgió otra versión, que rescatándolo del mito egipcio, utilizamos una báscula de estas que son como el simbolito de Libra, y ponemos un peluche a un lado y vamos poniendo pesos. Que, pues imagínate, el peluche pesa, yo qué sé, 7 gramos. Y hacemos la pantomima de que le damos un poco de nuestra alma al peluche y entonces vemos como si el peluche está aquí y aquí está el peso. En el momento en el que le damos el alma al peluche, esto hace lo siguiente. El peluche ahora pesa más. Ponemos pesas encima de la báscula y comprobamos cómo cuando colocamos 21 gramos, esto se equilibra. Como último punto, lo que sucede es que el peluche me mira a mí, mira a los espectadores, yo como mago me asusto, corto el hilo del alma, el peluche muere y cuando ya estaba equilibrado pues sucede esto, ¿no? Al perder el alma, el peluche vuelve a pesar menos. Este acercamiento es mucho mejor y respeta mucho más la ficción, por dos cosas. La primera, visualmente es mucho mejor. La báscula es algo muy pequeñito, es algo para ver muy de cerca. Y bueno, visualmente es mucho mejor hacerlo con la balanza. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando le damos un alma al peluche, se anima. Y lo importante en este caso sería eso, que podemos acercarnos al efecto desde diferentes maneras, diferentes visiones, y son dos efectos que pueden valer igualmente. Yo, de hecho, cuando viene gente a mi casa, pues sí, porque ahora con el COVID actual está complicado, cuando viene gente a casa o tengo la oportunidad de hacer magia de cóctel, pues no voy por ahí con una balanza. Y cuando realmente me apetece, hago lo de la báscula de precisión y funciona muy bien. No es un efecto brutal a nivel de imposible, pero no sé, la gente reacciona muy bien. Segunda premisa, para seguir con los ejemplos, lo de las estrellas. Recordemos que aquí lo importante era la situación.
Es decir, si yo estoy muy lejos del objeto, de la estrella, pues lo veo de una manera, pero si pudiese acercarme, vería cómo es inmenso. Aquí tenemos la situación como clave, y la elección del objeto es un poco más complicada. Sin embargo, como ya en la premisa podemos sacar el objeto, que en este caso sería las estrellas, pues esto me lo invento. Imaginar yo qué sé, una pelota de esponja de estas que tienen forma de estrella, ¿no? Entonces los espectadores están aquí y la ven con forma de estrella. Y cuando yo la acerco, de repente se transforma y es ¡buah!, un bolondrio enorme, porque la están viendo de cerca y es como un sol. Pues eso sería acercarse a la premisa. Podría hacerlo con una carta, por ejemplo, en la que dibujo una estrella y al acercarlo hago cualquier tipo de cambio, o es un flap y es más grande y se ve que es un sol y brilla. Sí, pero el objeto es importante, quiero decir, narrar la situación ya lo tenemos, hablamos de las estrellas en este caso, entonces cuanto más similitud tenga con una estrella, mejor va a ser. Por eso, por ejemplo, en este caso se me ocurre que la bola de esponja con forma de estrellita, pues sería guay. Más cosas. En el efecto Pigmalión, que aquí no sería ni el objeto ni la situación. La premisa nos daría la pista sobre el gesto mágico, que es el beso. En esta narración, por ejemplo, en el efecto Pigmalión, pues un artista se enamora de una escultura que ha creado y al darle un beso, cobra vida. Pues se lo concede Afrodita, creo. No lo sé. Y si no, quizá me lo estoy inventando, pero no importa. Porque lo importante es la premisa. El beso como gesto mágico. Entonces, podríamos hacer el juego este del beso francés mítico que todos conocéis, que yo tengo una carta en la boca y la espectadora o espectador otra, y al dar un beso se intercambian. Sí, el beso puede ser ahí el gesto mágico, pero si queremos ser fieles a la narración, lo suyo realmente sería darle un beso a yo que sé, a lo que sea, una bola de papel o a un peluche, otra vez, sería más lo suyo, ¿no? Darle un beso y que al darle beso pues se moviese, se animase, cobrase vida de alguna manera, porque estaríamos más cerca de la narración. Que recordar que, por un lado, tenemos el foco, que hay que localizarlo siempre en las premisas, y por otro lado respetar la narración. Y por último, la última premisa, el humo oxida, que es la clave, el humo, que sería el objeto, aunque no sé si decir que el humo es un objeto, no sé. Aquí lo único que hay que hacer es buscar otro objeto que se oxide al echarle humo. En nuestro caso, por ejemplo, que también teníamos un efecto con esto, pues era una moneda de plata, le echamos humo y se vuelve de cobre, como si se oxidase. Volvemos a echar humo a la de cobre y ahora cuando apretamos se rompe, porque se ha oxidado. Entonces hay que encontrar objetos que, bueno, en este caso, como veis, sí que es un objeto típico ilusionista, lo que resuelve la narración, que sería la moneda en este caso. Pero es un objeto que resuelve muy bien la premisa, porque las cosas que se oxidan son de metal. Entonces, ¿podría oxidarse una mano? Sí, pero no es tan fiel a la premisa. Bien, una vez dicho esto, si queda algún tipo de duda o lo que sea, pues por aquí aparecerá, pues, imagino que un rótulo así súper guay, hecho a mano o cutre, con un sitio por si me queréis escribir algo o lo que sea. Y ya nada, queda la despedida, que va a ser ahora. Bueno, pues ha sido un gusto estar aquí, tener un huequito en la hora del aquelarre de mi gran compañero de piso, amigo y maestro Juan Colás, y compartir con todas las personas que os hayáis acercado pues este método de trabajo, que sería interesante si tenéis cualquier tipo de duda o cosas con las que no estáis de acuerdo o cosas con las que sí, o alguien os atrevéis a probar el método para ver qué resultados os da, pues me molaría que realmente nos comunicásemos y me dijeses, oye, pues me ha salido esta mierda y tal. Si tenéis cualquier tipo de duda o algo que no ha quedado claro del todo, por favor escribirme, porque esto lo he intentado resumir, que lo tengo escrito y es bastante más chocho y bastante más largo todo, pero de verdad que cualquier feedback va a ser positivo siempre, siempre que sea desde el amor y el respeto. Así que, chaito.
Hola, que me ha dicho Juan que os recuerde que si os ha gustado que le deis, pues eso, a me gusta o que os suscribáis. Si queréis más vídeos sobre ficción, lo decís y pa'lante. Otra cosa, Juan iba a subir un vídeo, pero como me he colado yo, pues os dejamos aquí unas imágenes para que lo veáis y tengáis un poquito de hype. Así que nada, ¡hasta luego!